el carbono. Estaríamos ante un serio problema si en algún momento de la historia este se llega a acabar. Pero jamás va a pasar. Mejor hablemos de un problema que sí está pasando, que sí está sucediendo y que sí nos está empezando a quitar el sueño, al menos a mí. La sobrepoblación. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué yo le tengo miedo a la gente? ¿Sí? ¿Por qué no le tengo miedo a los animales quizás? Pero señores, las redes sociales nos han servido para dos cosas. Para demostrar que los animales tienen comportamientos humanos y que los humanos somos reverendos animales. Para entender este concepto, vamos a un caso de estudio. Vamos a hablar del país del tequila, el mariachi, las mujeres hermosas y los tacos igual de hermosos. En un periodo de 65 años, la población de México pasó de ser de 25.8 millones en la década de los 50 a 120 actualmente. Es decir, la población de México aumenta en un 465%, lo que nos convierte en un país extremadamente grande. Tan grande en términos de población que la población de Suecia es 12 veces pequeña a la de nosotros. Tan grande territorialmente que la República de Irlanda cabe 27 veces en nuestro país. Y somos una de las 10 megapotencias en cuanto a megadiversidad. Motivo suficiente para sentirnos orgullosos. Cada minuto en el país están naciendo 5 nuevos mexicanos. Es decir, que al final de esta charla habrá 80 nuevas bocas que alimentar. ¿Sí? ¿Y qué vamos a necesitar para alimentar a estas personas? Para darles lo que necesitan. Hemos resumido las necesidades básicas de la sociedad en 4 rubros importantes: alimento, transporte, vivienda y vestido. Es decir, que a mayor cantidad de personas necesitamos mayor cantidad de estas cosas. ¿Y qué necesitamos para abastecerlos? ¿Qué necesitamos para darle esto? Recursos, tanto energéticos como minerales, como renovables, como no renovables, como ustedes le quieran llamar. A mayor cantidad de personas, mayor cantidad de recursos y menos tiempo para su regeneración. Entonces estamos ante un problema sumamente importante. Todo esto porque obedece un ciclo, que es desde que extraemos las materias primas para procesarlas, para generar productos, y que al igual que mi exnovia, cuando los acaban de usar, los desechan. ¿Sí? ¿Y en qué forma se desecha? En forma de basura y gases de efecto invernadero. Estos gases que han sido los satánicos del siglo XXI, porque han traído el infierno a nuestra tierra, porque son los responsables de las anomalías climáticas, pero yo siempre he sostenido que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Pero estos gases se encuentran de forma natural en la Tierra, en el planeta, perdón, desde las erupciones volcánicas hasta la descomposición de materia orgánica. Pero ¿dónde los encontramos? Estos no son exclusivos de los vehículos como muchos extremistas dicen. También las actividades productivas generan CO2, entre otros gases. Y también lugares que menos nos imaginamos los están produciendo. Desde la popó de las vaquitas en la ganadería intensiva, pasando por las aguas residuales, esas que llegan a los ríos, a las plantas de tratamiento, están generando este tipo de gases porque tenemos carga orgánica. Hasta nosotros contribuimos con esas flatulencias a los gases de efecto invernadero, aproximadamente 1 litro al día. Y si uno de ustedes aquí me dice, yo no soy flatulento, es un reverendo mentiroso, porque mínimo 1 al día se echa. ¿Sí? Encontramos otra fuente, la basura. Por increíble que parezca, bueno, cuando descubrimos esto, la basura también es una fuente que genera gases de efecto invernadero, por la composición orgánica o la composición o el proceso de degradación que sufren. Entonces tenemos un problema por partida doble, porque todavía tenemos la cantidad de basura que se genera y todavía se genera gases de efecto invernadero. ¿Sí? Un problema por partida doble. De hecho, en la ciudad de Puebla, bueno, en el estado de Puebla, para ser precisos, se hizo un estudio de la determinación de los gases de CO2. El 23% de este gas correspondía a los rellenos sanitarios, mientras que el 18% correspondía a los combustibles. Entonces, acabamos de tocar un elemento muy importante ahora, que es el carbono. Hablemos de este señor, el 6º elemento de la tabla periódica y el más extraordinario a mi parecer, porque todo lo que está vivo en este planeta lo lleva en su composición. Y tiene características tan impresionantes como la concatenación, que es la habilidad de unirse a otros elementos de carbono y así generar cadenas inmensamente largas y por ende compuestos casi infinitos. Es por eso que este señor se ha llevado una rama de la química para él solito, la famosa química del carbono, química orgánica y química de la vida, es el mismo nombre.
Pero, ¿dónde otro encontramos el carbono? Ya vimos que está presente en los gases de efecto invernadero, en los combustibles. De hecho, la palabra hidrocarburo hace referencia a compuestos químicos constituidos principalmente por átomos de hidrógeno y de carbono. En pocas palabras, el diésel es carbono, la gasolina es carbono, el gas es carbono, el queroseno es carbono. También tiene una estrecha relación con las plantas, pues estas son las que se encargan de traerlo de la atmósfera y hacerlo parte de ellas. Cuando una vaca llega y se come a la planta, ese carbono pasa a formar parte de la vaca en forma de proteína, grasa, aminoácido. Cuando nosotros nos despachamos a la vaca para comérnoslas, el carbono pasa a formar parte de nosotros y está con nosotros durante todo nuestro ciclo vital hasta nuestro fallecimiento. Es ahí donde el cuerpo humano comienza a desprenderse en las partes más pequeñas que lo componen. Los famosos CHOMS, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, quiere decir que nosotros empezamos a descomponernos en fracciones más pequeñas para que puedan ser asimiladas por otros microorganismos. Es ahí cuando la frase, el ciclo de la vida, toma sentido. Siguiendo esta lógica, yo soy carbono, tú eres carbono, la que está ahí es carbono, el que está viendo esto, ahí, son carbono, y casi todo lo que nos rodea es carbono. A estas alturas de la plática podemos hacer dos hipótesis causales. La primera, el carbono es el símbolo de la democracia y el más inclusivo. Lo tienen los reyes, lo tienen los trabajadores, los pueblos en África, los pueblos en Laponia, americanos, africanos, europeos, los de piel de raza blanca, los de piel oscura o los mestizos como yo. Todos tienen carbono. Y la otra hipótesis causal es, si ya vimos que los hidrocarburos son carbono con hidrógeno y estamos compuestos de carbono, pues prácticamente todo es una potencial fuente de energía. El punto es saber cómo aprovecharla. Y aquí está una posible solución ante un futuro con escasez de petróleo. Es buscar una materia prima rica en carbono que pueda ser explotada y no afecte a otros sectores. Podemos inferir, por lo que hemos llevado platicando ahorita, que los desechos juegan un papel fundamental para este sentido. Nadie los quiere, pero tienen potencial energético. Es ahí donde entra nuestra institución, es ahí donde entramos nosotros como organización, y digo organización porque desde 2007 que se comenzó este proyecto, hemos tenido una serie de evoluciones hasta lo que hoy somos. Nuestro primer caso de estudio fueron los aceites vegetales de cocina, estos que se desperdician, para su procesamiento en biodiesel. Por medio de un proceso que se llama transesterificación, que no es más que un intercambio de cadenas de carbono que tiene el aceite por otro compuesto que tiene un alcohol para generar finalmente una molécula que en su mayoría va a tener carbono e hidrógeno y se va a comportar igual que los combustibles. Para los plásticos seguimos esta misma lógica, es decir, si los aceites estaban compuestos de carbono y el plástico estaba compuesto de carbono, pueden utilizarse con fines energéticos. ¿Habrá alguna manera o algún proceso que nos permita este aprovechamiento? La primera respuesta que llegó fue, ¿por qué se consideran inorgánicos los plásticos? La señora de las memelas nos dijo en ese entonces que orgánico en algún momento tuvo vida e inorgánico no tuvo vida. Por eso es que el plástico no se considera inorgánico. Pero si el plástico viene del petróleo, que vino de los dinosaurios que estuvieron vivos, ¿por qué no se llaman orgánicos? Luego la señora nos volvió a decir que es por el proceso de fosilización. Es decir, cuando pasa un proceso de fosilización, la materia prima o la materia en cuestión deja de llamarse orgánica. Fue así que dimos con el protocolo de la pirólisis. La pirólisis o tracking pirolítico de los plásticos no es nada más que un proceso, yo lo llamo físico, puede ser químico, de ruptura de los enlaces de las moléculas de plástico. ¿Cómo rompemos esos enlaces? Pues los dotamos de energía, bastante energía, hasta que las cadenas empiezan a ceder. Y tenemos, de cadenas largas, tenemos cadenas más pequeñas, compuestos más pequeños. Estos compuestos se apilan de acuerdo a sus características y tenemos una serie de combustibles. Si tenemos mezclas que oscilan entre un carbono a 4 carbonos, tenemos un gas. Si tenemos mezclas de 5 carbonos a 8 carbonos, tenemos la gasolina. Es por eso que se llama el índice de octanaje.
Ahora cuando les digan gasolina, piensen en carbono y no piensen en reggaetón, por favor. Porque si están conmigo les voy a agarrar a zapatazos. El diésel está compuesto por moléculas que van de 9 carbonos a 16 carbonos. Es por esto que se llama el índice de cetano. Y todo lo demás se considera un char o un plástico o otros compuestos. ¿Y cómo fue que dimos esto? Pues nos metimos a la historia ya por 2009, 2008 nuevamente. Estaba yo chamaco en ese entonces. Para investigar este proceso, en México no había información todavía publicada, y si la había, no sabíamos cómo buscarla, pero encontramos en otros países. Encontramos que los pioneros en ese desarrollo de esas tecnologías era el dragón asiático y la madre Rusia. Cada uno de estos, a su modo, tenían el diseño de sus propias máquinas, de sus propios procesos. Entonces ahí fue cuando nosotros quedamos impresionados por el grado de ingeniería de algunas de las máquinas, en especial las rusas, y fue cuando solté la pregunta al aire: yo muero por hacer algo así. Y una amiga me dijo: pues si la muerte ya la tienes segura, pues inténtalo, ¿no? Y ahí comenzó una de las historias más extraordinarias que he emprendido. Desde 2007 que comenzamos con las pruebas en la cocina de mi casa, le debo una licuadora a mi mamá. Excelente regalo, porque hicimos las primeras pruebas de biocombustibles en la cocina, en los laboratorios. Posteriormente las trasladamos a la universidad. Cuando ya llegamos, dijimos: pues vamos a hacer nuestros propios equipos, con nuestro propio ingenio, con nuestros propios diseños, para convertir nuestros propios residuos en nuestro propio combustible. Allá tengo uno de los primeros reactores que utilizamos, medio lo pinté. Aquí tenemos algunas de las muestras de nuestros primeros combustibles, que los tengo como valor sentimental, y para acordarme que tengo que seguir mejorando cada día. Para los siguientes años nos aventamos a hacer máquinas más complejas, diseños más complejos. Nosotros les llevamos diseños híbridos, porque tenían la capacidad de tener los dos combustibles, los dos residuos, y transformarlos en combustibles. Estos diseños, que ya entraron a patente, afortunadamente también, ya pueden procesar los dos tipos de residuos: plásticos para los combustibles que les mencioné y aceites para biodiesel, hasta llegar a prototipos funcionales de mayor demanda y de mayor producción. Y logramos clasificar a los productores en 4 niveles, porque algo que siempre tuvimos era: yo quiero una máquina. ¿Y cuánto produces? 500 kilos. ¿Y de cuánto es tu máquina? No, pues es para 1000. Te sale sobrada. Fue cuando decidimos fraccionar a los productores de hasta 1000 kilos, nivel 1, de 1000 kilos a 5000 kilos, nivel 2, de 5000 kilos a 10,000 kilos, nivel 3, y arriba de 10,000 kilos, nivel 4. Porque nosotros creemos firmemente en que todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. Por eso los biocombustibles o bioenergéticos alternos, ojo, no me estoy metiendo con las energías renovables ni con las energías alternas, esas son otra cosa. ¿Podrían ser la bebida energética del futuro? Yo puedo responder: en parte sí, porque los biocombustibles nos acompañaron desde el momento que como humanidad nos comenzamos a civilizar. El fuego ardió por primera vez en un biocombustible y se llamaba madera, o fuego, o leña. De tal manera que nosotros nos dimos a la idea de tomar la regla de las 3 R's, que para nosotros ya no funcionaba y para este mundo, en ese contexto actual ya no, y decidimos modificarla y transformarla a R5. Reciclar, reutilizar, reducir, reinventar y revolucionar, que es nuestra filosofía de vida, y la comparto para que ustedes también la pongan en práctica. Todo esto lo hacemos siguiendo las enseñanzas de la ingeniera naturaleza, que no es ignorante, no es miedosa, no es tonta, no es egoísta, no es cobarde, sino todo lo contrario. Ella te ofrece las necesidades o las cualidades para que tú puedas existir como especie. Y en la naturaleza nada se desperdicia, todo se utiliza. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a dar el lujo de desperdiciar materia que puede ser invariable? Entonces, esa grandeza que tiene la naturaleza debe ser trasladada a la vida de hombre, al estilo de vida de los hombres. Muchos actualmente confunden la grandeza con estatus económico, con poder, con grado académico, con propiedades, con cantidad de conocimientos. La grandeza de los hombres radica en la capacidad de hacer acciones por otras personas y no esperar una retribución a cambio, solo por el simple hecho de que son humanos, comparten un mundo y tienen un futuro mutuo, solo por eso. Y esto nos lo demuestra la naturaleza. Entonces yo los invito a que también sean grandes personas, convertámonos en agentes de cambio, no para nosotros, porque
como sea, ya estamos del otro lado, sino por los 80 niños que acaban de nacer en este momento y que su futuro está sellado por nuestras acciones. Vamos a ser grandes personas para ellos, porque en algún momento de la historia decidimos cambiar el rumbo del futuro, o vamos a ser grandes villanos que, atosigados por el egoísmo, la avaricia y la ambición, condenamos su futuro con las consecuencias de unos actos no conscientes. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Salud. Gracias.